Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta aquí en El Toro Televisión y dispuestos, como siempre, a contarles lo que pasa y que tienen que conocer. Hay muchos detalles, ¿eh? El jardín de la corrupción de Pedro Sánchez da para una enciclopedia. Hoy aportaremos nuevos datos que hay que conocer porque si no uno se queda fuera de juego. Es fácil quedarse con esto fuera de juego y olvidarse de la última trama que aparece con Leire, con el otro, con el Zapatero y tal. No, de todo eso hablaremos largo y tendido. Nuestro propósito y lo llevamos a cabo, contarles la actualidad con dos principios, la valentía y el rigor. Nos parece que si no, no seríamos un medio de convicción de su opinión, que es lo que nos interesa ser, un medio de comunicación que ustedes eligen porque les ayuda a formar su opinión. No se la dicta. Aquí ustedes utilizan nuestra información, nuestra opinión y hacen la suya propia. Porque creemos en la libertad y porque aquí los que vienen, pues tampoco vienen con los argumentarios del partido para contarles cosas que luego van a oír repetidas, a lo mejor por él mismo o a lo mejor por otro. Tanto da porque esto a las 7 de la mañana ya corre, ya rula. Y les llega, lo que hay que decir hoy sobre tal, no, hay que atacar al otro porque tal, hay que decir tal. Y al final coinciden palabra por palabra. No, aquí de eso no van a encontrar. Sí van a encontrar alguna opinión que a lo mejor no les gusta, o no les convence, o le ponen pegas. Bueno, bien, a mí también me pasa, pero eso es lo que tiene la libertad, que estamos con gente libre y que cuando viene aquí expresa lo que de corazón le sale. Y eso vale mucho. Bueno, además, como no somos una Telepedro, es justo y necesario que les contemos a ustedes que hasta el 31 de octubre se habían repartido 60 millones de euros en publicidad institucional. Claro, luego pasa lo que pasa, es lo que tiene. Bueno, hoy empezamos nuestro recorrido informativo con una invitada especial, con Paula Cruzado, que ya me acompaña aquí del Club de Amigos del Toro Televisión. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Lo primero de todo, porque se nos acaba el tiempo para poder hacernos con un décimo de lotería de esta casa. Es tic-tac, tic-tac, tic-tac. Estamos recibiendo muchísimas llamadas de todas aquellas personas que al final lo dejan todo, bueno, pues para esos últimos días intentando hacerse con ese décimo tan esperado, decir que todavía quedan, pero ya por las empresas de paquetería, por logística, ya no se pueden enviar los décimos, así que se tienen que hacer, bueno, pues a través de todas aquellas personas que vivan en Madrid o alrededores y se puedan acercar a nuestra sede a comprarlo de forma presencial, que lo haga, porque si no, la otra forma es comprarlo, Xavier, a través de nuestra página web. Es cierto que nos llama gente mayor, que, bueno, pues que todavía las tecnologías es complicadas, por eso desde aquí animamos, pues si viven fuera de Madrid, pero está un sobrino, está un nieto trabajando aquí en Madrid, pues que les ayuden a hacerse con ese décimo de forma presencial. Es cierto que la venta a través de nuestra página web, que es clubdeamigos.eltorotv.com, lo vuelvo a repetir, clubdeamigos.eltorotv.com, en la pestaña de agenda lo pueden hacer. También es muy sencillo, es paso a paso y no hay ningún problema porque el décimo digital vale. Eso si son mayores, si no están acostumbrados a hacer ese tipo de operaciones, también se lo pueden pedir al nieto o al sobrino o al amigo. Oye, tú que estás en este lío, cómprame un décimo del Toro, que tenemos la sensación de que la suerte va a pasar por el Toro Televisión. Eso es, además es, bueno, pues es importante porque quieras que no, nosotros desde esta casa y sobre todo desde el Club de Amigos seguimos con esas tradiciones navideñas de toda la vida y sabemos la importancia que tiene hacerse con el décimo de lotería. Decirles que es hasta agotar existencias, que no se reservan décimos, así que por favor háganse con el suyo lo antes posible, llamando al teléfono del Club de Amigos, escribiéndonos un correo electrónico y nosotros le informamos lo que acabo de decir, se lo hacemos llegar a través de ambas vías. Y luego también es importante que ya que estamos en diciembre se va acercando... Que se acaba el ejercicio fiscal. Eso es, se va acercando el 31 de diciembre y esto sí que sí, no tiene opción, o sea, la gente que haga transferencias es importante que las haga antes del 31 de diciembre porque tienen que entrar y así ustedes se pueden desgravar esa cuota o esa donación que a nosotros nos ayudan tantísimo. Los primeros 250 euros, Xavier, se desgravan el 80%, es decir, 200 euros, con lo que se quedaría una cuota de 50 euros al año, que son 4 euros al mes. Hay mucha gente que nos dice, ay, pero es que es poco. Bueno, nosotros de verdad que agradecidos, que granito a granito se hace granero y ayuda al compañero y sobre todo
Si hay gente que quiere ayudarnos con más, nosotros de verdad que siempre agradecidos, pero sobre todo que la gente lo sepa. También nos está pasando, Xavier, que hay gente que está haciendo, bueno, pues donaciones, ya sea puntuales o recurrentes, a los números de cuenta que aparecen en pantalla, pero no nos dicen quién son, no se ponen en contacto con nosotros. Entonces, desde aquí, a todas aquellas personas que hayan hecho una donación a lo largo de este año 2025, que hay gente que, bueno, pequeños claro, pagos. que hay gente que dice, bueno, yo es que como no la he hecho ahora, ya no. No, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, quien haya hecho en alguna ocasión alguna donación para ayudarnos, que se ponga en contacto con nosotros, porque hay veces que solo pues tenemos el nombre, tenemos ayuda, tenemos por esta televisión que vale tanto, pero no nos dicen quién son. Entonces, si esas personas verdaderamente se quieren desgravar esa cuota, por favor, que se pongan en contacto con nosotros. Entre ellos y nosotros encontramos la donación y todo queda registrado de forma correcta. Solo necesitamos 4 datos, que son nombre y apellido, DNI, dirección postal. Eso es muy importante para que nosotros se pueda registrar. Y también decirles a todas aquellas empresas que se han animado a hacer bueno, pues una donación, que muchísimas gracias, también a todas aquellas personas que no lo sepan. Las empresas, ya sean pequeñas, medianas o grandes, desgravan en el impuesto de sociedades. El primer año que nos ayudan se desgravan el 40% y si mantienen la cuota o la donación años sucesivos, el 50%. Perfecto. La verdad es que es una ayuda mutua, Xavier. Ellos nos ayudan a seguir hacia adelante, a hacer de este proyecto una auténtica realidad como está siendo, a ser un medio que se diferencia del resto y nosotros, pues bueno, les ayudamos a través de esa desgravación. Es un medio que quiere crecer, que quiere llegar a más y más ciudadanos y para eso es para lo que os pedimos, que os involucréis, que nos apoyéis, que nos ayudéis, porque eso a la larga redundará en que esas ideas comunes, las que compartimos, pues se puedan extender. Nosotros tenemos la voluntad de ser la cadena de transmisión de esas ideas hacia el conjunto de la sociedad española, pero lamentablemente, por razones pues, que ya conocéis, pues nosotros en Abierto emitimos en algo del largo y ancho territorio nacional. En muchos lugares solo se nos puede ver mediante televisiones de canales de pago. Eso también lo queríamos remediar, pero para eso hay que ser poderoso económicamente. ¿Y qué tenéis previsto en estos últimos días ya del año? Bueno, también decir en esto de las desgravaciones que hay muchísimos socios que están completando esa cuota anual, sí. Bueno, pues con ese importe de esa donación puntual para llegar a esos 250, que desde aquí de verdad que muchísimas gracias por ese apoyo incondicional. Y ya, como digo, es semana de terminar cosas, se va acercando el final de año y con eso se acerca el ciclo de Fernando Paz, de estas 10 sesiones que estamos llevando a cabo de la historia del cristianismo, el cristianismo en la historia, que está siendo, la verdad es que un auténtico éxito. Sí, en modalidad, viene mucha gente a escucharle, lo he eso visto. Es, en modalidad tanto presencial como online. La gente con el modo online se conecta desde cualquier parte del mundo. Hay gente conectada de Roma, Estados Unidos, así que desde aquí muchísimas gracias. A todas aquellas personas que se quieren hacer con las sesiones anteriores, con el ciclo completo, lo pueden hacer a través de las grabaciones, que se pongan en contacto con el teléfono del Club de Amigos y nosotros le decimos de qué forma, y sobre todo animar a esta última sesión, que será el próximo jueves día 18, en el que hablaremos pues del cristianismo en nuestro tiempo, la fe y la ciencia. Pasado mañana. Pasado mañana, bueno, a las 7 de la tarde. Doña Paula Cruzado, muchas gracias por la visita, por gracias las aclaraciones a vosotros siempre. Y hasta siempre. Hasta siempre. Nosotros continuamos con nuestro recorrido en fase internacional. Ya saben ustedes que hubo un atentado en Sydney, aprovechando que había una fiesta judía, lo que los judíos llaman el Hanukkah. Bueno, 2 tipos, que luego resultaron ser padre e hijo, entraron y bueno, dispararon con rifles, con armas pues bastante sofisticadas, produjeron 15 muertes, muchos heridos, y todavía pudo haber sido peor. ¿Por qué? Bueno, pues podía haber sido peor porque tuvimos la suerte de que un frutero, por cierto de origen árabe, se jugara la vida, está en el hospital, se jugara la vida y redujera a uno de los 2 asaltantes. Al otro, pues lo interceptaron, la policía le disparó y falleció. Hoy lo que tengo que contaros es que el terrorista que resultó herido, el hijo de los 2 que dispararon sobre esa gente que estaba de celebración, ha despertado del coma.
Esto ha permitido que la policía pues, cierre investigaciones y que ahora conozcan que habían viajado a Filipinas, a Davao, que es un lugar de Filipinas, en noviembre y estuvieron todo el mes entrenando al estilo militar con miembros de ISIS. Bueno, eso es lo que podemos saber. Y como digo, pues el héroe ya también está recibiendo visitas, hospitalizado lógicamente, pero está recibiendo visitas, entre ellas las del presidente australiano, para agradecerle su valentía, para agradecerle su intervención y cómo se arriesgó arrebatándole el arma a uno de los dos agresores que estaban causando estas bajas. Bueno, pues tristes noticias. Australia sigue noqueada, sigue consternada por lo que pasó en Sydney, en una de las playas más concurridas de Sydney, por cierto. Bueno, doy la bienvenida a don Adolfo Albistur, que ya me acompaña aquí, dispuesto a hablar de artrosis, que es la enfermedad, yo creo, más común entre los españoles ya, ¿no? Pues mira, he puesto ya aquí todos sus escaparate para explicarlo. Pues fíjate que además de la artrosis de ser el gran problema, el dolor, que es un gran problema, porque una persona con artrosis desde que se levanta por la mañana sufre dolor. Si es cuando hace frío. Y más haciendo frío, claro, que hay una vasoconstricción de las venas y las arterias y duele más. Pero es que además también se está viendo que el problema de ese dolor es que también genera cansancio. Ese cansancio crónico, ese que te encuentras cansado, porque claro, el dolor al final va afectando al cerebro y te hace que tu cuerpo se canse, ¿no? que pierdas energía. Entonces, bueno, pues tenemos otro motivo más aún, si cabe, Horcajo, para que realmente tengamos estos productos o el que corresponda por cada persona, ¿no? Porque hay que evitar la resignación. Yo ya sé que esto me duele, ¿qué le voy a hacer? Esto me han dicho que no tiene arreglo, que es crónico. Sí, arreglo, la artrosis no, pero el dolor sí. El dolor sí, que es lo que se trata, es decir, no vamos a dar para atrás, no podemos dar marcha atrás y decir este cartílago ya lo tengo bien, se ha ido, bueno, pues eso, se ha ido deteriorando, se ha ido perdiendo, algunas personas con más o menos rapidez, pero evidentemente lo que tenemos que hacer es eso, el dolor. Guantes. Los guantes con un tratamiento de ondas pulsantes, es decir, que esto no solamente es un guante que me pongo, le doy calorcito y me da un masaje, no, es que además tiene tecnología. Toda esta parte de aquí, si la pudiéramos abrir, veríamos que tiene una serie de temas tecnológicos que lo que hace que es unas ondas que son las frecuencias pulsantes lleguen a las articulaciones y las mejore, haga que desinflamen, que haya mayor circulación. En el caso de la rodillera, lo mismo, estamos hablando de las rodillas, duelen al caminar, a subir escaleras, aquí estamos hablando de terapias de luz. Cinturón es muy parecido al de la rodilla, se puede poner zona cervical, dorsal, lumbar. ¿Cuántas lumbalgias tenemos? ¿Cuántas dorsalgias, cervicalgias? Bueno, pues ahí está el cinturón. Y luego ya este otro aparatito que es un poco, pues digamos, para ese, iba a decir rizar el rizo por la rizoartrosis, que es este dolor que hay aquí en esta zona, que te lo colocas de esta manera, simplemente es dar el botón y entonces empieza a trabajar el tratamiento, que es terapias de luz también, masaje y vibración, para que ese dolor tan bueno, que te impide mover el dedo, que te duele mucho, ahora con los móviles encima más, pues igual. Y el mismo se puede colocar también en la zona del pie donde tengamos los juanetes. Así que, oye, pues aquí tenemos todas unas soluciones para el dolor de la artrosis. ¿Ventajas para los telespectadores? Pues mira, ventajas es el gran precio que os vamos a hacer, pero sobre todo lo que sí os voy a decir es una cosa, esto es un regalazo, es un regalazo. Es decir, cuando no sabemos qué regalar y una persona, a lo mejor a nuestra mamá, a nuestra abuela o a nosotros mismos, decir, ¿qué puedo regalar? Oye, pues para la artrosis creo que va a ser algo que va a ser muy útil además. El guante, la rodillera, cualquiera de ellos. Así que os pido que llaméis ahora para que sepamos que sois vosotros. No os vamos a coger la llamada, pero queda registrada. Ese 900-730-122. Buen descuento por ser espectador del Toro Televisión y en este caso de Redacción Abierta, pero además es que vais a tener pronto este gran regalo para las Navidades. Adolfo Albistur, muchas gracias por la visita. Gracias. Un placer, como siempre, que vengas a tratar de arreglar problemas cotidianos muy comunes, que de otra manera, pues si te resignas, ya ahí te quedas, no dejar de subir escaleras, de abrocharte botones, de abrir frascos, esas cosas. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Xavier. Vamos a seguir con nuestro recorrido internacional. El Servicio de Inteligencia de Ucrania insiste y dice y explica, y además lo vamos a poder ver, que han atacado a un submarino ruso. Vamos a ver las imágenes que lo dicen todo. Efectivamente, según se ve en las imágenes, pues hay una explosión en un submarino
en el puerto de Novorossiysk, en el Mar Negro. Dicen los servicios de seguridad nacional de Ucrania que le han causado daños considerables, que lo han dejado fuera de combate a este submarino ruso, y que esto se ha llevado a cabo mediante unos drones de carácter submarino llamados Subsea Baby. Este es el primer ataque que conocemos en la guerra de Ucrania con este tipo de armas y que ha afectado a un submarino. Y este vídeo, cuyo origen es el Servicio de Seguridad Nacional de Ucrania, demuestra pues, que efectivamente ahí se produjo en el puerto identificable pues una explosión, una gran explosión, podríamos decir, claro que sí, una gran explosión. Bueno, pues al tiempo hay unas declaraciones de Trump que no podemos perdernos, en las que anuncia que, bueno, que Trump se ha esforzado en una cosa, en un alto el fuego navideño, que las dos partes le dicen que no, ya lo tiene bastante descartado, y hoy hacía declaraciones Donald Trump diciendo que, bueno, Ucrania tiene que pensar que para llegar a un acuerdo con Rusia va a tener que perder territorios. Es que Ucrania ha perdido ya el territorio, si soy honesto. El territorio se ha perdido. Pero estamos trabajando en las garantías de seguridad. Lo estamos haciendo con Europa. Europa tendrá un gran papel en esto. La intención es asegurarnos de que no vuelva a comenzar la guerra. Bueno, pues eso es lo que dice Trump. Trump, que sigue obstinado en considerar el fentanilo una gran amenaza para los Estados Unidos. Hoy ha vuelto a hacer hincapié en eso. Y que la Marina de Estados Unidos también sigue obstinada en imposibilitar la entrada de droga por cualquiera que sea el lugar, tanto en el Caribe como en el Pacífico. Van a haber imágenes de un ataque con drones a esa embarcación, pues que parece que era una embarcación con droga en el Pacífico. Resultado de todo esto, 8 muertos que se suman al largo ya balance de estos ataques con los drones que se cargan los barcos donde los servicios de seguridad saben que hay pues cargamentos de droga. Bueno, y algo menos dramático, pero también curioso, quiero que vean cómo están en el Congreso de México. En el Congreso de México, este caballero que ven ahí, que está pues muy tal, no duda en estirar de los pelos a las mujeres que están ahí criticándole por diferentes razones. Este es el Congreso de la Ciudad de México y así se las tienen en esta cosa que, digamos, es bien llamativa, ¿no? Se quedan hasta los mexicanos que rodearon a este tipo, asombrados de cuando sube el tono de la discusión y se siente zarandeado, pues no duda en levantarse y agarrar por los pelos a las que estaban ahí recriminándole cosas. Bien, y de México nos vamos de cabeza a España. En España tengo que hacerles una advertencia porque les hemos informado antes de una circunstancia que hay que modular. No porque nos hayamos equivocado, no, porque Hacienda ha reculado. Hacienda tenía previsto una campaña a partir del 1 de enero para perseguir los pagos mediante Bizum. Ya saben, es esta aplicación que permite pagos por Internet y que muchos utilizan, etcétera, etcétera. Eso es el primer planteamiento que hizo Hacienda. Cuando los medios de comunicación se enteran de que ahora el objetivo es perseguir los pagos que se hacen, por ejemplo, de padres a hijos para ayudarles en momentos en los que necesitan dinero en efectivo, pues se les hacen los bizums estos, sobre todo los que viven lejos de sus hijos, ¿verdad? Eso ha levantado una escandalera brutal. Y hoy ha rectificado Hacienda, que ha emitido un comunicado hoy, según el cual queda fuera de sospecha que se vaya a seguir los pagos de particulares por Bizum. No es así el caso con los autónomos y con las pymes, pero han cambiado el paso porque lo de ayer pues fue un escandalazo padre y resulta que alguien ha dicho dentro del ministerio de María Jesús Montero, oye, que esto ya sí que nos van a acusar, ya les estábamos acusando ayer muchos, de persecución y de perseguir. Claro, es que este gobierno, ¿quién es para perseguir los pagos que hacemos los particulares dentro de nuestras familias, por poner un ejemplo? Cuando estamos viendo lo que estamos viendo, y luego os hablaré de lo que estamos viendo, pero bueno, antes que eso me gustaría echar un vistazo a lo que está pasando en Cataluña, en la Sierra de Collserola,
donde se detectó un brote de peste porcina en unos jabalíes salvajes que andaban por ahí. Bueno, pues ya son 10 los casos de jabalíes con peste porcina en Cataluña. Bueno, han empezado a acabar con esos jabalíes. Tengo que decir que hubo protestas muy singulares porque quien está en mejor disposición para acabar con la vida de esos jabalíes infectados o salvajes que corren por ahí, recuerden que el origen se dijo que fue que uno de los jabalíes se había comido el interior de un bocadillo en mal estado. Pero claro, es que este es un sitio muy cercano a áreas de servicio, lugar de paso de muchos camiones y camioneros, vías importantes de comunicación, en fin, difícil de controlar. Bueno, como decía la escandalera, fue que quien estaba mejor posicionado para acabar con esos jabalíes salvajes era el Seprona de la Guardia Civil. ¡Uy! La Guardia Civil, ¿pero qué me dice? En Cataluña, no. Y entonces, pues no sé, el gobierno, el Ministerio del Interior, llegó a una especie de pacto absurdo, según el cual se encargaría de hacerlo la UME, retrasando pues la eliminación de estos jabalíes, y mira tú por dónde, pues han aparecido 10 nuevos casos de jabalíes con peste porcina en Cataluña. Bueno, y antes os decía que menudo está el jardín de corrupción de Pedro Sánchez. Hoy hay dos asuntos. Uno, se erige como protagonista de un nuevo caso de corrupción José Luis Rodríguez Zapatero, el que fue presidente del Gobierno de España. ¿Por qué? Bueno, pues porque verán, aunque él lo niega, pues hay medios de comunicación que afirman que tuvo una reunión extraña muy temprana por la mañana en el Monte del Pardo, no lejos de donde vivía Franco, por cierto. Bueno, él lo niega todo, pero resulta que cada vez hay más datos sobre la mesa que demuestran lo que nos había contado Ábalos, lo que nos había contado Koldo, que están reclamando que les devuelvan sus móviles, que los tienen intervenidos, porque dice que tienen pruebas para aburrir de la insistencia de José Luis Rodríguez Zapatero para conseguir que Plus Ultra cobrara unas ayudas. Plus Ultra, la compañía de aviación, pues que tienen unos venezolanos, que solo tenía un avión, que recibió 53 millones en la pandemia. Incluso es más, da la sensación de que Zapatero continuó sus andanzas en favor de que ayudaran con dinero español a esta compañía a espaldas de Ábalos. Esa es la sensación que da, y lo que explicaría que Ábalos y Koldo, así que han perdido su libertad, pues están deseosos de contar el caso de presunta corrupción que podría embargar a José Luis Rodríguez Zapatero en España. Y eso significa que, pues claro, ellos están deseosos de señalar a Zapatero porque supongo yo que esto no les afecta a ellos, que ellos no intervinieron en las ayudas a Plus Ultra, o que incluso me consta que Ábalos hizo alguna gestión ante Sánchez para ver qué está pasando con estas ayudas, y que Sánchez como que se despreocupó. Hoy hemos conocido algo importante, y es que uno de los detenidos por el presunto blanqueo que pudiera estar haciendo Plus Ultra, pues era el testaferro de ciertos negocios que al parecer posee José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela. Y también hemos conocido que la propia compañía Plus Ultra reconoce haber participado con el gobierno de Venezuela en sacar lo que ellos llaman oro legítimo, oro pues que sería titularidad del gobierno de Venezuela, que llegaría o que hubiera llegado a territorio, a suelo europeo, gracias a la línea Plus Ultra, para luego continuar viajes, dicen ellos, a Oriente Medio. Eso es lo que toca a Zapatero. Zapatero, que ya tiene su altar en este jardín de la corrupción de Sánchez y de su entorno. Y luego hay otro asunto que no es pequeño, que es impresionante, porque resulta que hemos conocido también que fue el móvil de Anchón Alonso, el de Servinavar, el que precipitó que se produjeran las detenciones de Leire Díaz la semana pasada, del presidente de la SEPI, Vicente Fernández, y del propio Anchón Alonso. ¿En qué andaban estos? Estos andaban en cobrar comisiones para obtener ayudas de la SEPI. Por eso Vicente Fernández, que fue 15 meses
director de la SEPI, tendrá que explicar a algún tribunal, bueno, al tribunal que le investiga, claro está, cómo es posible que en tan solo 15 meses sus bienes inmobiliarios aumentaran un 175%. Esto es bastante milagroso y bastante sospechoso. Sobre Leire Díez, pues la AUCO parece que también cree que puede haber simulado la venta de algún automóvil para aflorar comisiones que cobraba sin que se sepa de dónde venían. Ahora podríamos darle explicación a todo esto si es que de verdad ofrecían servicios ante la SEPI para que alguien recibiera ayudas que no tenía por qué recibir. Bien, el instructor de la causa dice que el móvil de Anchón Alonso facilitó a los investigadores potentes indicios de criminalidad. Cuando eso dice un magistrado instructor, pues está claro que lo que nos está contando a las claras es que el precipitador de las detenciones fue ese móvil de Anchón Alonso y lo que en él se contiene, que no conocemos porque todavía pesa sobre este caso un relativo secreto de sumario. Y luego está la tercera pata de lo que hoy os tenemos que contar, y es que la tercera pata del jardín de la corrupción de Pedro Sánchez pasa porque el PSOE haya entregado al magistrado de la Audiencia Nacional que instruye el caso un listado con todos los pagos en metálico que hizo a sus dirigentes, cargos, medio pelo, simpatizantes, colaboradores o becarios, lo que sea, desde el 2017 hasta el 2024. Son los pagos de los sobres, los de la chistorra, los soles, las lechugas, todo eso. El juez instructor apreciaba hechos muy graves en el reparto de esos sobres, exigió al PSOE que les mandara un listado de a quién habían pagado y cuánto, todos, y bueno, se han hecho los remolones, han intentado demorar esto al máximo, preguntándole al juez, ¿pero todos o parte o cómo? Y el juez pues ha ido acotándolos. Y hoy ya podemos decir que están en juzgado el listado que el PSOE ha entregado sobre los receptores de ese dinero en metálico que tiene dicho Pedro Sánchez que eran pagos por cosas que habían adelantado esos trabajadores del PSOE por su cuenta en servicio de la causa del Partido Socialista y que se les reembolsaban esos gastos por viajes o comidas, lo que fuera, se les reembolsaban en metálico, que es una manera bastante contradictoria porque el mismo PSOE en el gobierno es el que pues, no acepta que los pagos en metálicos de los españoles superen una cantidad. Así es que, puertas adentro, ahora veremos qué cantidades cobraron los unos y los otros y será bastante fácil recriminar al PSOE un procedimiento de financiación ilegal si es que se han producido pagos de importes pues, interesantes a sus dirigentes y sobre todo la cadencia de esos pagos. Si alguien recibía esos pagos como fórmula de sobresueldo, pues ya saben lo que pasó en el PP y lo mismo va a pasar aquí si eso se llega a aprobar. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta abrimos nuestra mesa de análisis político. Son las 8:02 momento en el que abrimos nuestra tertulia de análisis político. Les presento a nuestros invitados hoy, don Roberto Granda. Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Xavier y compañía. Amigo. Bien, razonablemente bien, sí. El público del Oviedo no se porta muy bien, ¿eh? Han pasado cosas que no estoy del todo de acuerdo, pero cosas graves, sí. Bueno, han pasado cosas, pero está feo. Es un equipo a la deriva, parece el PSOE. La alegría de subir a la primera división ha durado poco. Muy poco, bueno, muy poco. Ya veo, ya. Don Manuel Pino, eminente jurista y vicepresidente del Club Liberal Español. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Si lo quería usted perder. Tardes lluviosas, ¿eh? Porque está cayendo lluvia sobre todo para Zapatero, que le crecen, en el jardín le van creciendo las plantas trepadoras, especialmente las carnívoras. Sí, tiene malos vientos. Tiene malos vientos. Iremos a ello. Vamos a empezar suave. Suave o duro, no lo sé, porque esto también forma parte del jardín de los horrores de Pedro Sánchez. Resulta que hoy por fin han entregado la lista a la Audiencia Nacional de lo que fueron sus pagos en metálico, en efectivo, cash, lo que metían sobres la chica aquella, Celia, y lo que manejaba Mariano, el que se fue a presidir la industria nuclear española, la empresa nuclear española. Han entregado el listado, pero sobre este listado pesa un secreto muy especial. El magistrado ha decidido que esto quede en un secreto, pero absolutamente sepulcral. Ni los que están considerados como partes en el caso van a tener derecho a olfatear quienes están en la lista.
Eso ni es bueno ni es malo a priori, porque claro, aquí lo que tampoco les podemos ocultar a todos, a ustedes, es que por mucho secreto que haya, como de aquí salga la sospecha, que ya tiene el juez bastante fundada, de que esto era un mecanismo de pago y que lo que encubre es que se pagaba con dinero que entraba por unas puertas que no eran las de las cuentas del banco, pues de aquí le puede venir al PSOE la última línea roja para Sánchez, una imputación formal como financiación ilegal. Bueno, ya sabes que el PSOE se opuso en principio a que fueran las cuentas de todos los que han cobrado por caja, porque ha dicho todos, y ha tirado las aguas, no sé si desde el año 17, ¿no? Del 17 al 24. 17 al 24, y entonces presentó un escrito oponiéndose, diciendo bueno, que realmente podían entregar los pagos en efectivo de las personas que están investigadas, y el juez se lo denegó y le dijo, no, todos los pagos que se han hecho en efectivo, porque aquí ha habido unas declaraciones del gerente en el Tribunal Supremo, donde había mucha confusión del dinero, cómo llegaba, no se aclaró nada, y yo quiero ver con claridad el dinero si ha ingresado a la caja y para qué ha servido, de dónde procede y quién se lo ha llevado. Y en esas estamos. Me imagino que tantos años, que son muchos años, ¿eh? Sí. Muchos prescritos, muchos años de pagos, pues habrá de todo, ¿no? Habrá de todo, pero al juez no se le quiere escapar ninguno. Sí. Dice que hasta los colaboradores eventuales, da igual. Del número 1, secretario general, a los colaboradores eventuales. Yo entiendo la indignación popular, evidentemente, cuando ahora ya, si unos padres, por ejemplo, hacen un bizum para ayudar al pago del alquiler de su joven hijo, tal y como están los alquileres, ahora han rectificado, han echado un paso atrás y dice que solo los autónomos y los pymes. Pero quieren meter ahí el hocico a Hacienda y sin embargo ves que esta organización ha estado moviendo chistorras, lechugas, o sea, billetes de 500, bolsas de dinero como si no hubiera mañana, sin ningún tipo de control. Ha entrado la UDEF, la UCO, también hasta en el Ministerio de Hacienda, que eso ya es María Jesús Montero, con todo lo que tiene los cómplices, pues hay una desafección ciudadana, porque, pero bueno, y esta gente, nosotros aquí, que nos están exprimiendo como limones fiscalmente, pero también sería curioso que con todas las fechorías que ha hecho este gobierno, desde con Bildu, con Junts, con el coronavirus, con la Dana, todo lo que caigan por un desajuste de las cuentas, que es grave, pero recuerda un poco a lo que pasó con Alfonso Capone, que era un gángster también y al final cayó, fue a la cárcel por un tema de impuestos también, de un desajuste en las cuentas que empezaron a mirar. Pues esto es un poco similar, ¿no? Si vamos a esa similitud, que el PSOE acabe imputado por esto, ¿no? Si llega a serlo, el papel de los socios del gobierno progresista, entre comillas, ya no tiene más que en todo este lío ha habido una señora que en sede judicial ha reiterado varias veces que llevó unas bolsas de pasta a la segunda planta, con dinero efectivo. Ahora, todos estos indicios dirán, bueno, pues ahí si lleva esta señora, ¿cuántos habrán llevado? ¿O cuánto habrá ingresado allí? ¿Y para qué? ¿Y para qué se ha usado? ¿No? Claro. Bueno, hoy vamos a asistir ahora a un momento histórico. La historia de España tiene a los Reyes Católicos en un sitial y a Pilar Alegría en el otro. Pilar Alegría ha anunciado hoy que deja el gobierno para dedicarse a Aragón, que empieza su camino más emocionante en las elecciones aragonesas que están pues ya convocadas para febrero. Y aquí me encaja el famoso refrán de esta lengua nuestra que es tan rica. Tanta paz lleves como descanso dejas. Alegría. Vamos a escucharla. Estoy muy satisfecha, feliz, orgullosa del trabajo realizado, pero sobre todo estoy profundamente emocionada por la etapa política que voy a abrir ahora. Esta es mi última rueda de prensa. Saben que el 8 de febrero va a haber elecciones en Aragón y ¿qué quieres que les diga? Yo cuando Aragón llama no pierdo ni un minuto. Me siento profundamente y especialmente emocionada porque vuelvo a mi casa, vuelvo a mis raíces y vuelvo a mi hogar. Hasta luego, entonces. Bueno, yo me pregunto, esto está muy bien, todo es como debe ser, ha tenido que dimitir porque la convocatoria inesperada o poco esperada, podríamos decir, de elecciones en su tierra, en Aragón, es candidata del PSOE, se va a presentar. Lo tiene bastante difícil, sobre todo después de aquella fotografía que le van a reprochar en campaña día sí, día también, en la que Pili comía en noviembre con el guarro. El guarro es Salazar. Vamos a ver la foto porque, bueno, hasta que empiece la campaña, esta foto ya no la vamos a ver mucho más, ¿no? Ahí está departiendo y comiendo con el guarro, con Salazar, que dice aquí
cesado por acosar a subordinadas. Bueno, eso ya lo veremos, porque a mí me dicen que sigue como asesor en la Moncloa. Eso es lo que me dicen. Bueno, llega la hora de sustituir a Pili. ¿Qué hacemos? Sustituir a Pili, de acuerdo. No tenemos claro a quién. Eso lo tendrá que decir Pedro Sánchez cuando esté menos ocupado. Ahora, lo que sí sabemos es que va a ser una mujer. Oiga, pero vamos a ver, a esto se le puede llamar discriminación positiva o negativa, no lo sé, pero ¿por qué tiene que ser una mujer? Candidatas, pues Diana Morán, que tiene otro papelón en la Comunidad Valenciana, también la preparaban para ser candidata, de momento no hay elecciones a la vista. Sara Aekesen, que también seguramente dará páginas de gloria, o volver a traer, parece difícil, volver a traer a la portavocía Isabel Rodríguez, que ya lo fue durante algún tiempo, como es ministra de la Vivienda y el Gobierno no construye una puñetera vivienda, pues que le den ocupación a mí también me parece apropiado. Bueno, pues era una ministra que tenía muchos cargos, era de universidades, de formación profesional, de deportes, portavoz del Gobierno, tenía muchas responsabilidades, ¿no? Sí. Esta comida, que seguramente en la campaña electoral que tú has hecho referencia saldrá, pues imagino que la mandaría Zapatero a comer con este. Oye, pregúntale dónde ha escondido las denuncias, que se han perdido, las denuncias de la acosadora. Sánchez. Sí. Bueno, tanto monta tanto, porque los dos que están en el cogollo del poder. La mandaría Sánchez y dice, oye, pregúntale a Salazar, tú que tienes más confianza, dónde ha dejado las denuncias que están escondidas, que no aparecen, porque claro, las denuncias estuvieron dormidas durante 6 meses después de ponerlas en marcha las personas acosadas, ¿no? Fue una vergüenza. ¿Que va a poner una portavoz? Bueno, pues no nos sorprende. A él le gusta mucho esto de las mujeres y el gobierno de las ministras, el Consejo de Ministros y Ministras y todo eso, ¿no? Pues sí, pondré una mujer, a lo mejor pone la de igualdad, por ahora que ponga también alguna que tenga ahí la cara. Y bueno, y dará esta responsabilidad de universidades, de formación profesional y deporte, pues a algún otro ministro con los cambios, pero bueno, no pasa nada porque se vaya. Lo que le va a ser una gran faena a ella, porque ella ya tiene que ir a pelearse en Aragón con unas posibilidades electorales que va a pagar en el electorado todo lo mal que lo ha hecho este gobierno, pues muchos adornos y flores que se ponga en las declaraciones unipersonales de Zapatero. Roberto. De Zapatero no, de Sánchez. De Sánchez. Pero es que al final sí que hay una conexión. ¿Qué ganas le tiene? Bueno, es que lo veo que los dos son ahí unos vasos comunicantes permanentes. Sí. Las misiones especiales se las resuelve todo Zapatero. Salazar era un tipo que se paseaba por Moncloa con la planta bajada, o sea, iba con la bragueta abierta sin un problema, le hacía comentarios a las mujeres y claro, decían, tenemos un buzón aquí para denuncias, que es como el buzón de sugerencias. Usted pone la denuncia aquí y nosotros ya lo ocultamos, porque miramos para otro sitio, porque ese es el feminismo bien entendido de ellos, ¿no? Que es, esto vamos a intentar taparlo. Por eso protestan las mujeres del partido, evidentemente. Dice, oye, a otros nos han vendido que eso es un partido feminista y esto es un nido de acosadores por todos los lados. Como lo de Rejón, que tampoco se podía saber. ¿Qué pasa con Pili Alegría? A todos los que están en primera línea lo están intentando apartar de alguna manera. En Extremadura se prevé una debacle electoral. En Aragón lo mismo, del PSOE, mandan a Pili Alegría para allá, igual que también mandan a María Jesús Montero para Andalucía, o sea, los van apartando, que se peguen el tortazo electoral ahí también y de alguna manera es como colocarles en un segundo plano. Yo creo que esa es la idea. Dice que está muy contenta porque vuelve a sus raíces, porque vuelve a su casa. Me acuerdo cuando le preguntaron que cómo había dormido en el parador ahí con Ábalos, de Teruel, y dijeron, pero ¿por qué es importante dónde duerma una ministra? Y yo decía, hombre, pues si es con dinero público y se montan fiestas durante la pandemia con supuestas prostitutas y demás, pues yo creo que es de interés público. Que usted duerma luego en otro sitio o no, eso no nos importa. Ella entonces era delegada del gobierno, solamente. Bueno, pero era una delegada del gobierno con un ministro de Transportes. Lo mismo da. Sí. Bueno, para que no se crean nunca los de Sumar, aquí no nos lo creemos nunca, pero es que, ya sabían que decía muy enrabietada Yolanda Díaz que exigía una remodelación urgente del gobierno. Ayer siguieron, los pocos seguidores que tiene, siguieron contando la misma historia. Exigimos una reunión urgente para cambiar las cosas y tal. Y hoy Enrique Santiago ya da un pasito hacia atrás. Se trata de pedir, si acaso, una reunión para vernos, después de que precisamente Pilar Alegría dijera, no sé para qué piden una reunión, si estamos todo el día reunidos, cuando no en el Consejo de Ministros, fuera de él, pero bueno, vamos a escuchar a Enrique Santiago.
Estamos preparando una reunión de trabajo que ya hemos solicitado al Partido Socialista para que funcionen bien todos los mecanismos de coordinación de la coalición, para que se active el mecanismo de coordinación de la coalición. Y han oído ustedes que esta misma preocupación la tienen muchos de los socios parlamentarios que están pidiendo también reuniones al Gobierno. No hemos causado este problema, nos hemos dedicado a trabajar intensamente estos años, pero visto que somos parte esencial del Gobierno, también estamos comprometidos en dar una solución, la solución que necesita el país a este problema que claramente ha generado el Partido Socialista Obrero Español. No les hacen ni caso. Solo entra al trapo de Sumar el ministro bocachanclas de los trenes, Óscar Puente, que hoy es el día que ha decidido meter el dedito en la llaga a los de Sumar, recordándoles, oiga, cuando pasó lo de Rejón nosotros estuvimos callados, o sea que ahora lo que les toca a ustedes es callarse lo mismo, ¿no? La ley del silencio, la omertá de Óscar Puente. Hay que intentar anudar a las acciones unas reacciones que tengan una mínima relación, ¿no? Yo recuerdo un caso de acoso en Sumar de nada menos que el portavoz del grupo parlamentario. No recuerdo desde luego ningún ministro del Partido Socialista que saliera a pedirle a la señora Díaz que hiciera un cambio en su estructura de partido, ni siquiera en el propio gobierno, y por tanto no encuentro muy bien cuál es la relación en este caso. Es molecularmente malo el tipo, ¿eh? O sea, es que ya reducido también. Dice, no sé por qué nos criticáis si nosotros cuando lo de Rejón no os dijimos nada. O sea, que realmente no es el argumento tan brillante que él piensa. Pero, a ver, Sumar realmente es como, estamos muy enfadados con el gobierno y por lo tanto no vamos a hacer nada. O sea, vamos a hacer una reunión para no hacer nada. ¿A dónde va a ir Sumar si ya han ligado su destino al del gobierno? Porque Podemos, bueno, quieren hacer un poco más la vertiente crítica, a ver si de ahí agarran algún voto. Sumar se va a hundir con el gobierno, porque forman parte ya y es una escisión, ¿no? Es el PSOE morado, el PSOE rosa, cookie de Yolanda Díaz, que cuando se vaya no va a tener dónde aferrarse, porque es que no la vota ni en su pueblo y esto no es una forma de hablar, es algo literal. Eso sí, eso pasó en el Ferrol, ¿no? Claro, entonces, pues, ¿a dónde van a ir? Van a intentar aguantar mientras Sánchez aguante. Es que nos vamos a ir del gobierno, no se van a ir a ningún lado. No. Bueno, lo que es increíble es que después de todo lo que ha pasado la semana pasada, de la UCO entrando en empresas, buscando documentos, la SEPI, no sé cuánto, de todo lo que ha pasado la semana pasada, que diga Yolanda, que el problema está en hacer una remodelación del gobierno. Desde los ministros del PSOE, los nuestros no le quitáis el coche oficial, vaya a ser que tenga una crisis, yo me acuerdo que la que tengo, ¿no? Entonces, es un absurdo. ¿Qué resuelve una remodelación del gobierno? De que cambien 2 ministros. ¿Qué resuelve? Lo que tiene que saber es para qué quiere usted los ministros y qué va a hacer usted con esta legislatura. Lo que tiene que pedir es la comparecencia de Sánchez en el Congreso. Ella y su grupo parlamentario, y presentar un escrito como el que ha presentado el PP. Que comparezca a dar explicaciones. Eso está, como dicen los chavales ahora, está chungo. Bueno, está chungo porque ella se opone a eso. No, bueno, pero es está más chungo político porque que modificar lo otro. Ha dicho, para que ese pleno tenga lugar, que tiene que haber un acuerdo de la mesa del Congreso. Y dice, vale, pero ahí están ellos. Pues no la convocamos. Pero ahí está Sumar. Sí, bueno, pero no convocamos la reunión. Podría también ayudar a que eso fuera así y compareciera urgentemente a dar explicaciones de todo lo que está pasando. Pues no va a pasar como poco hasta febrero. Bueno, en ese formato que es absurdo por parte de... Pero sería una forma de que todo lo que representa Sumar, fundamentalmente todo el Partido Comunista que está ahí aglutinado, pues que diga, mire usted, este señor que tiene que dar explicaciones, porque esto no se puede aguantar. Pero ya sabes pero decir que remodele el gobierno... Ya, tampoco tiene sentido, lo admito. Pero vamos a ver, el formato de lo que pide el PP es, salga usted, hable lo que quiera, que yo hablo 15 minutos, ¿no? Pues eso ya lo hemos visto varias veces. Bueno, que tiene que dar explicaciones. Lo que no puede ser es meter la cabeza debajo del ala y hacer un autodiscurso diciendo que España va bien porque me tiene a mí y tienen que estar agradecidos todos los españoles porque yo soy... A España le renta este gobierno. Le renta porque claro que estoy yo. Es que no os dais cuenta que estoy yo aquí con los mandos de esto. O sea, es que es una cosa acojonante. Y además le voy a dar un bono transporte. Además, para que no me criticáis, voy a hacer un bono transporte para el año que viene con 60 para los mayores y 30 para los pequeños.
es una cosa de una desfachatez impresionante. Y lo hemos hecho muy bien y somos estupendos porque el gobierno, porque uno de no los hablo mejores nada gobiernos de la historia. De la historia, una cosa de una caradura impresionante de este hombre, ¿no? Está bunkerizado. Este hombre es un profesional de la mentira. Era como cuando Adolf Hitler en el búnker movía divisiones de ejércitos que ya no existían. Sí. Y él pensaba que era... Sumarnos que eso represente al Partido Comunista es que representa cosas aún peores. Quiero decir, tiene dos ministros, Sira Rego y Urtasun, que en el Europarlamento se negaron a una condena de los atentados del 7 de octubre en Israel. No de la respuesta de Israel en Hamás, el famoso genocidio que decía... No, de los atentados específicamente, de aquella masacre de más de 1000 personas, no lo condenaron, antes de cualquier respuesta de Israel. O sea, que esos son los ministros que tiene Sumar. Sí. Menudo relevo. Bueno, vamos al Me Too. He dicho que en el jardín de Sánchez crece la mala hierba. Bueno, pues pensaban que esto estaba ya en fase de cierre, con 6 abusadores, ellos les llaman abuso laboral. Bueno, cuando uno hace alguna guarrería, alguna compañera con militona y esta va y se queja y protesta y lo echan el buzón ese que no sirve para nada, a eso ahora le llamamos abuso laboral. Desde luego es un abuso, yo tampoco sé cómo calificarlo. Una guarrada, como decía Feijóo, y tiene en eso toda la razón. Sin embargo, la lista de guarretes ha continuado, salía muy afectado el secretario general del PSOE en Galicia, Besteiro, y decía, bueno, es que hay otro caso, el alcalde de Barbadás, en Orense, y además, pues, como no ha querido dimitir, porque te dice que yo por qué voy a dimitir, que lo prueben si acaso no, pues lo han apartado del partido. Y bueno, y una más, y 2 más, y 3 más, ahora llevan 7 más. O sea, para Sánchez esto, por cierto, son presuntos abusos, ¿eh? O sea, este no practica aquello que pues saltó a la fama en Estados Unidos. Yo sí te creo, hermana. Este no está por creer a la hermana, si acaso por ponerla en duda. Ahora, eso sí, como soy socialista, soy feminista. Vamos a verlo. Suma y sigue. Los escándalos por acoso sexual dentro del PSOE no cesan. Esta vez en Orense. Una militante ha denunciado por el canal interno del partido al alcalde de Barbadás, José Carlos Valcárcel. 24 horas después de que el presidente y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, minimizase este huracán de denuncias, sacara pecho de su canal antiacoso y deslegitimase la versión de las víctimas de su partido al hablar de presuntos o supuestos acosos. Los casos de presunta o supuesto acoso laboral o acoso sexual. La mujer denunciante dice haber sido víctima de acoso laboral como represalia por haber denunciado acoso sexual por parte de un concejal hace meses. El líder del PSOE gallego, José Ramón Gómez Besteiro, ha avanzado que el partido ha exigido a Valcárcel su dimisión. O partido pediralle que deixe os seus cargos, tanto institucionais como orgánicos. El PSOE acumula ya 7 denuncias dentro de sus filas, solo en lo que va de mes. Paco Salazar, Antonio Navarro, de Torremolinos, José Tomé, expresidente de la Diputación de Lugo, Javier Izquierdo, de la Ejecutiva Federal, Francisco Luis Fernández, exalcalde de Belalcázar, Córdoba, Toni González, exalcalde de Almusafes, Valencia, y ahora José Carlos Valcárcel, alcalde de Barbadás. Bueno, mira cómo son de cínicos, bueno, presuntos y tal. Obligan por ley a que existan unos canales de denuncias sobre acosos sexuales o laborales, y en ese canal de denuncias existen unos protocolos que te obliga la legislación con unos hitos de actuación del perceptor de la denuncia. O sea, si a la PSOE le ha llegado al canal de denuncia una denuncia sea laboral o sea de acoso sexual, tiene que poner en marcha el protocolo, por obligación legal. Y el protocolo tiene unos plazos y tienen que nombrar a su instructor y tienen que investigar y interrogar a la gente que esté cercana a los hechos denunciados hasta conseguir ver la verdad posible. Y en muchos casos suspenden de actividad laboral al denunciado para facilitar la investigación. Y luego pues acaba con medidas disciplinarias si hay acoso, y si no hay acoso, bueno, pues interviene la de igualdad, intervienen todos los que están en la empresa dedicadas a vigilar a que esto se cumpla, porque el PSOE
con las denuncias que se presentan en junio, han estado escondidas 6 meses, porque todo esto que ha salido ahora es porque se han animado, porque ven la barbaridad de que las denuncias las quitaron del medio. Normalmente, si hay un caso así similar en otro partido, pues te van a decir que esto es lo normal, porque claro, son fachas, es un tema patriarcal. ¿Cuál es el relato ahora de los instrumentos de propaganda del gobierno, que me resulta muy curioso? Esto es estructural. O sea, están saliendo todo el PSOE y dicen, claro, es que esto ya está tan enraizado en la sociedad, pero ¿qué me estáis contando? Quiero decir, como que estructural. Es como que si pasa en mi PSOE, es algo estructural en la sociedad. Si pasa en otros partidos, es que en ese partido son todos unos cerdos. O sea, son unos hipócritas y tienen una desfachatez tremenda. Porque lo que ha pedido en el PSOE, aparte, es un encubrimiento sistemático. Encubrieron a esta gente y cuando ya estalla, no tienen más remedio que admitirlo, entonces la admiten. ¿Por qué? Porque el feminismo es una industria. La industria de género, igual que el negocio climático o que el lobby LGTBI. Son sitios donde hay mucha pasta metida, mucho dinero. Y claro, si se les cae el relato, si empiezan el eslogan de soy socialista porque soy feminista, la gente se da cuenta de que eso no es más que un engañabobos, se les puede venir abajo todo el negocio que tienen montado alrededor de la ideología de género. Pues sí, vamos a hacer una pausa para la publicidad, apenas 2 minutos, enseguida estamos de vuelta. En el jardín de la corrupción de Pedro Sánchez hay una planta que está creciendo, es carnívora, está creciendo, bueno, a ritmos desproporcionados, desconocidos hasta ahora. Es lo de Leire Díaz. Resulta que Leire Díaz, en compañía del que fue presidente de la SEPI, Vicente Fernández, 15 meses la criatura ahí, y su patrimonio inmobiliario creció un 175%. En colaboración de Anchón Alonso y en colaboración de alguno más, pues resulta que tenían una especie de embudo muy lucrativo para llegar a cobrar ayudas de la SEPI. Y eso dejaba comisiones, claro, dejaba comisiones. Están investigando contratación con la SEPI por valor de 133 millones de euros. Y hoy lo que hemos sabido nuevo en torno a eso es que fue el móvil de Anchón el que ha llevado a precipitar incluso las detenciones de todos los demás, incluyendo a Leire Díaz, a la espía, a la pocera o como queráis. Porque, según el magistrado que instruye esta causa, en el móvil había indicios muy potentes de criminalidad por parte de estos que tenían esta trama de sacar y rebañar las ayudas de la Sociedad Española de Participaciones Industriales. El móvil de Anchón Alonso, el dueño y socio de Cerdán en Servinavar, hizo que estallara la investigación express contra la fontanera del PSOE, Leire Díaz. Según un nuevo auto al que ha tenido acceso el Confidencial, la información encontrada en el teléfono de Anchón Alonso y los documentos de su despacho ayudaron a impulsar la investigación y muestran pruebas claras de posible delito. De hecho, el juez Antonio Piña destaca la extrema gravedad de las conductas y señala que hay numerosos indicios de delito. Recordemos que la semana pasada fueron arrestados por contratos públicos bajo sospecha Leire Díaz, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y Anchón Alonso. Según aseguran fuentes cercanas al caso, fue este último, el socio de Santos Cerdán, quien acabó por desterrar las actividades de una organización criminal que se nutría de sus contactos en empresas públicas bajo el gobierno de Pedro Sánchez. Actuaban de forma coordinada para obtener el máximo beneficio económico, a través del cobro de comisiones que alcanzan los 800.000 euros. En el auto, el magistrado explica por qué decidió dejar en libertad a los investigados. Pese a la ingente cantidad de pruebas, considera que no es necesario mantenerlos presos mientras continúa la investigación y que no existen indicios de destrucción de pruebas. El juez detalla además los delitos que se les atribuyen: prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. Y destaca que todo esto ocurrió cuando ocupaban cargos públicos. El caso está ahora en manos del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Citará en las próximas semanas a la decena de investigados, la mayoría funcionarios implicados en el caso. Roberto Granda. Claro, lo que se desliza de esto es que en la banda de Sánchez la corrupción no era un desliz, que alguien metió la mano y dijo, mira lo que tenemos aquí, sino que respondía a algo estructural, o sea, una corrupción consciente. Esta sí que era estructural. Claro, era un entramado donde la hidra de la corrupción tenía muchos brazos, pero además, ya digo, era un objetivo muy concreto y además, por ejemplo,
lo de Cerdán, que venía desde Navarra, luego llegaron al poder y desde el minuto 1, yo creo que estaban haciendo la moción de censura contra Rajoy y ya estaban robando. Organización criminal, dice ahí. Es curioso porque en la Junta General del Principado de Asturias, en un debate de los presupuestos que yo fui invitado a hablar, me refería al PSOE como organización criminal y me llamaron al orden. ¿No puede usted decir eso? Bueno, hombre, si lo está diciendo el Tribunal Supremo y la UCO. Pero bueno, yo me callé porque nunca me habían llamado al orden, nunca había participado así en un pleno. Pero yo creo que hay que decirlo. O sea, es una organización criminal porque además está estructurada de arriba abajo prácticamente perfecto. O sea, perfecta para ellos. Luego se está desmoronando. Fíjate, Javier, que el Achón Alonso socio de Santos Cerdán, por lo menos en los papeles que han sido publicados, ha dicho Ábalos que parece que fue el que se reunió con Otegi para organizar el apoyo a la investidura de él, con la bandera de la regeneración, de la transparencia, de acabar con la corrupción, con todo aquello. Pero es que en el minuto 1 toda esta banda del Puyol, Cerdán incluido, pues estaban viendo las oportunidades para coger dinero. ¿Dónde vieron las oportunidades? Las mascarillas con el COVID. ¿Y aquí dónde ven las oportunidades? Que hay un fondo especial para empresas en dificultades estratégicas donde ponen pasta para salvarlas. Y entonces todo el que quiera acceder a ese nivel de pasta, que tengamos influencia, porque estamos en la SEPI o con mucha influencia de la SEPI, a la SEPI que lo llevó la vicepresidenta Montero, a este señor que está ahora ahí, lo llevó la vicepresidenta Montero y le guardó el puesto 2 años, la vicepresidenta Montero, pero con mucha influencia en la SEPI, pues resulta que de esos fondos el que quería tenía que pasar por caja pagándole a esta banda un porcentaje. Y parece que hay empresas que han salido ya donde ha habido dinero pagado y enriquecimiento. Algunas conocemos enriquecimiento de los protagonistas, entre ellos el expresidente de la SEPI, que parece que le atribuye 5 o 6 millones de euros en muy pocos años. Y luego lo peor es que le contrata, fíjate la complicidad, que le contrata como director comercial en esa parte de la SEPI, que lo cesan por el tema de la mina de Alnarcoya, y lo contrata como director comercial, pagándole un sueldo. La misma sociedad de Santos Cerdán y de Alonso. Y de empresa con 9 empleados. Bueno, pues se lo contrata, se lo lleva y cobra de ella, no que se lo lleven, que cobra dinero de ella y cotizan por él durante el tiempo que está en la espera de volver a la SEPI. Nombraban las mascarillas y en los test también había negocio, pero si lo que mejor le vino a Pedro Sánchez fue la pandemia, porque tuvo las manos libres con la gente en casa y con el estado de alarma, para ir a hacer y deshacer y para robar más. Pedro Sánchez tiene que agradecer, podría ir a Guam y al pangolín, darle un beso al pangolín, celebrar, que fue lo que mejor le vino, porque además tuvieron la oportunidad de robar mucho más y no tener que responder ante el Congreso. Y ahí fue además donde hicieron los negocios gordos de verdad, con las mascarillas, con los test, ampliando y, ya digo, con el Congreso cerrado. Los respiradores, con todo lo asociado a los temas sanitarios de aquella desgracia del COVID, de la pandemia aquella, con todo lo que estaba asociado a las necesidades objetivas de la población para salvarse, se pusieron a robar en el minuto 0. Sí, señor. Bueno, por cierto, hay que... Ya saben que no es la primera vez que lo hacemos aquí, rendir homenaje a la UCO. La UCO ha trabajado formidablemente y muchísimo para que hoy tengamos conclusiones sobre, bueno, pues visto por un agujerito la corrupción del gobierno Sánchez. ¿Cuántos habrá que todavía no conocemos? Hay informes de la UCO pendientes, el de Ángel Víctor Torres, por ejemplo. Pero luego hay sospechas sobre Illa, sobre tantos y tantos, sospechas. Pero bueno, es verdad que en donde se ha metido la UCO conocemos bastante de lo que trajinaban estos tíos. Hoy han decidido el Ministerio del Interior nombrar jefe de la UCO a un coronel de la Guardia Civil, Pedro Merino Castro, que estaba actualmente de jefe de la comandancia en Salamanca y que va a ser, que tenga mucha suerte, el nuevo jefe de esta unidad anticorrupción. Él ya había pasado por allí, precisamente por la unidad de delitos económicos, y bueno, pues ahí tenemos, vamos a conocerlo, a verle la cara al coronel. No tenemos al coronel Merino, qué lástima. Bueno, en cualquier caso, que le vaya bien, que no se deje presionar demasiado, presiones va a tener, cómo no, como su antecesor y como el antecesor del antecesor, eso no es nuevo, ¿no? Bueno, en cualquier caso, hay otra novedad muy relevante que tiene que ver con la corrupción de Zapatero. Hay una planta carnívora que le ha salido en el jardín que se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Y hoy resulta que la policía
sitúa a un tal Julio Martínez, que no es el presidente de Plus Ultra, le sitúa como el testaferro. Este Julio Martínez, que digo yo que es testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela, también fue detenido con esto de la investigación sobre Plus Ultra. Lo nuevo es que sabemos que era el hombre fuerte de los negocios de Zapatero en Venezuela. Y además, la UCO ha localizado mensajes sobre citas de Zapatero con la SEPI cuando se estaba negociando el rescate de Plus Ultra, lo cual le convierte en la mano que mece la cuna de esas ayudas, 53 millones de euros, que por cierto que pidieron 47, les dieron 53 para no enredarnos en cuenta. Toma 53 y gracias, don José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Zapatero qué dice? Pues Zapatero lo que dice es que lo niega todo, como siempre, pero también en este caso, que él, las visitas o los encuentros con el presidente de Plus Ultra, que se llama igual, se llama Julio Martínez, de ahí que puede que haya alguna confusión en algún medio de comunicación, no aquí. Bueno, la cuestión es que ese encuentro en el Pardo, buscando la lucecita del Pardo a las 8 de la mañana, ese pasear por entre los jabalíes y los corzos que hay por allí, eso dice que es una relación de amistad muy común. ¿Que a qué amigo le citas a las 8 de la mañana en el Pardo? Cuando vive en el barrio de Salamanca, por cierto. Bueno, pues no cuela mucho lo que dice Zapatero, pero en cualquier caso vamos a verlo todo junto. La UDEF sitúa a Julio Martínez, uno de los empresarios vinculados a Plus Ultra, como presunto testaferro de Zapatero en Venezuela. La relación de ambos comenzó justo cuando el expresidente dejó la Moncloa. Desde entonces, el contacto de ambos se estrechó con viajes frecuentes a Venezuela. Unos viajes en los que, según los agentes, se cerraban negocios impulsados por los contactos políticos del expresidente, especialmente con el régimen chavista. Plus Ultra fue rescatada en 2021 con 53 millones de euros de dinero público español. La UDEF sospecha que parte de ese dinero no fue a salvar la compañía, sino a devolver préstamos a sociedades extranjeras situadas en Suiza, Francia y Panamá. Sociedades vinculadas, según los investigadores, a una red internacional de blanqueo de capitales. La UDEF además ha detectado transferencias de Plus Ultra a Julio Martínez, pagos que no encajan, ya que, según los agentes, no responden a servicios reales prestados a la aerolínea. La investigación apunta también a las hijas de Zapatero. La UDEF ha detectado pagos a la empresa de ambas, Análisis Relevante SL. Pagos realizados casualmente por Julio Martínez. Para los agentes, una posible vía para blanquear dinero. Fue Zapatero quien medió a espaldas de Ábalos para rescatar Plus Ultra. La aerolínea apenas operaba el 0,03 de los vuelos en España. Tenía 4 aviones y solo uno operativo. Arrastraba pérdidas y ocupaba el puesto 166 del sector. Aún así, fue considerada estratégica. La UCO, precisamente, tiene en sus manos mensajes que podrían probar dicha intervención del expresidente socialista. De hecho, se ha hecho pública una captura de pantalla de una conversación entre Ábalos y Koldo en septiembre de 2020. Está Zapatero reunido ahora mismo con el ministro de Inclusión y Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo. Para que lo sepas. Me ha dicho Bartolomé que estaría esta mañana. En la conversación se hace referencia a Bartolomé Lora, el ex vicepresidente de la SEPI que en aquel momento cubría la vacante en presidencia tras la marcha de Vicente Fernández. Este hombre, Bartolomé Lora, es un socialista de toda la vida, es un hombre de confianza de Zapatero, de lo que más. O sea que no me extrañaría que fuera el canal utilizado para presionar en favor de esas ayudas. Que el rescate de esta línea aérea fue sospechoso desde el minuto cero que se hizo público. Y ahora, después se ha acreditado que ha habido una presión, porque lo ha dicho Ábalos, lo ha dicho Koldo, hubo una presión personalísima de Rodríguez Zapatero en el Ministerio de Transporte, en la SEPI y supongo que también en presidencia del gobierno para que esto se aceleraba. Era una empresa que estaba con cuentas en pérdidas permanentes, no tenía solvencia suficiente para operar, tenía un solo avión operando con pasajeros y no era para nada estratégica. Había no sé cuántas compañías por encima de ella operando en los aeropuertos españoles. Entonces obliga
a la Secretaría de Estado de Transportes a que la hagan empresa estratégica, con el tal Saura, que estaba ahí de secretario de Estado. Pedro Saura. Pues Pedro Saura, y le habilitan aviación civil y la Secretaría de Estado de Transportes le habilitan y le ponen como compañía estratégica sin serlo, sin los requisitos. Y eso es lo que le da pie a que la SEPI, como compañía estratégica, y ese fondo que se hizo para salvar empresas estratégicas durante la pandemia, le dieran la cifra de 53 millones. A todos los que leímos esa noticia nos sorprendió, porque una línea aérea absolutamente desconocida, seguramente desconocida. Y ahora lo que se está viendo es que el dinero de los contribuyentes españoles no sirvió para una empresa estratégica, ha servido para pagar unos créditos de dudosa procedencia que parece que vienen de intereses venezolanos, ¿no? Y claro, pues por cierto, que la compañía Plus Ultra admite contactos con un broker para transportar oro desde Venezuela hasta Oriente Medio. Eso en tiempos del caso del Seagate, que hay que poner las cosas en su contexto. Y luego, para terminar, en el tema de 2 días o 3 antes del registro de esta compañía por la policía. Alguien le dice a Zapatero que eso se va a producir, no me cabe duda. Sí. Ese Lo paseíto, niega absolutamente, que ese no sabía nada, ese que para paseíto a él las fue 8 de una la mañana gran en el Pardo sorpresa. no podía ser para otra cosa, sino porque le han advertido a Sánchez que se va a producir esto, sus fuentes, a Sánchez no a Zapatero, y entonces acude a la persona de confianza que tiene dentro. Yo imagino que decir, oye, ten cuidado que van ahí, quita de en medio las cosas que puedas y que no te pillen allí porque van a entrar. Van a entrar porque tengo información privilegiada de esto, porque no tiene otro sentido un desayuno en el restaurante del Pardo, un paseo por ahí, le abren la puerta a los guardas, va con los coches oficiales del gobierno, va con los escoltas a las 8 de la mañana y se cuelan allí en el Pardo, le abren todo y va a pasearse. ¿Por qué? Porque ahí no hay, parece que ahí se carece de inhibidores y no pueden escuchar lo que pasa. Es como una película de espías, se van a un sitio ahí, a hablar los dos. ¿Y de qué hablaron? ¿De qué hablaron y de qué desayunaron? Porque estuvieron mucho tiempo juntos, pues imagino que hablaron de que iba a haber un registro en Plus Ultra. Yo creo que Zapatero tiene por lo menos 2 personas dentro del Ministerio del Interior, porque está yendo siempre un par de pasos por delante. Y hasta ahora no se le ha podido echar mano. Es verdad que está pasando un mal rato porque en la cara se le ve una entrevista que le hicieron, esa sonrisa siniestra que tiene él. Pero para mi generación, por ejemplo, que fuimos adolescentes durante el 11M, ver a Zapatero tal vez detenido, entrar en prisión, sería como cerrar un círculo vital ya de adultos, ¿no? Además, Zapatero fue el que se cargó el término que se utiliza a veces de la llamada España feliz, que iría desde el 92, las Olimpiadas de Barcelona, hasta el 2004, el 11M. Y luego vinieron las leyes ideológicas, el guerracivilismo, el volver a confrontar a la sociedad, una sociedad que estaba ya reconciliada. Es el tío de nos interesa que haya tensión, que le decía a Iñaki Gabilondo. Es el Zapatero, que se ha hecho inmensamente rico después de dejar el gobierno con los chanchullos con Venezuela, con la narcodictadura. Delcy Rodríguez, que es yo creo la que manda en realidad, porque Maduro es un payaso que tiene ahí de monegote, le decía mi príncipe, ¿no?, a Zapatero, o sea, es el Zapatero. Entonces todo lo que haga caer el régimen de Maduro hay que apoyarlo, porque algunos dicen, no, es que Trump, claro, Estados Unidos tiene intereses en Venezuela, ya, y Rusia y China no tienen intereses en Venezuela, que Venezuela dicen que incluso financió parte del programa nuclear iraní, o sea, el resto de potencias no tienen intereses en Venezuela, claro que todos son intereses, pero si eso conlleva la caída de Maduro y la detención de toda la cúpula y que haya también, se levanten las alfombras en España, bienvenido sea, que se queden ellos los minerales raros o lo que sea, la petrolera, que la nacionalicen o que la hagan, que se la lleven para Texas. Bueno, ya queda poco de ella. Pero políticamente, la vida de Zapatero, desde que dejó de ser presidente, ha estado yendo y viniendo a Venezuela, ha estado con el grupo de Puebla, ha estado con San Pablo, con ese grupo de los populismos hispanoamericanos, y luego de embajador plenipotenciario de Maduro. ¿No ha sido mediador de qué? De mediador tiene que poner a 2 partes. La oposición no te ha puesto, si no ha sido capaz ni de felicitarla por el resultado electoral, y te has callado y te has quedado mudo. Con el golpe electoral que dio Chávez, cuando las actas las tenía la oposición, donde tenían mayoría, las actas no aparecen, se acaba el resultado electoral, se queda el dictador y no ha dicho, pero ni a ni al gobierno, por eso la influencia que tiene uno con otro. Sí, no han sido para felicitar a Corina ni en el Nobel tampoco. En su momento Guaidó dijo que se reunió con todos los líderes europeos menos con Sánchez. Y dijo él, ¿y por qué pasa eso? Pues bueno, por la complicidad del gobierno de Sánchez con Venezuela y el régimen chavista. Bueno, ayer dijo una cosa, Feijóo, bonita. La dijo ayer, pero la vamos a rescatar, porque
tiene su gracia, siendo que él pues está negado para ciertos humorismos. Y han completado el catálogo entero de la corrupción. No hay presunto delito en el que no estén presuntamente involucrados. Oigan, de verdad, delincan ustedes más despacio. Es que es imposible seguirles. Se necesita un mapa y una cantimplora y el Código Penal entero para saber exactamente qué delito han cometido la semana próxima, la semana pasada o esta semana. Es imposible seguir este ritmo, es imposible seguir el serial. La verdad es que esto es minuto y resultado como en un carrusel deportivo. Bueno, para ser Feijóo está muy bien lo que ha dicho, porque es como aquel que no ve el garbanzo. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿No? Bueno, es que soy un profesional, Sánchez es profesional, te cambia el discurso, cambia de opinión y te la lía. Mira lo que dijo ayer, que es que España, es que tenemos que darle las gracias que haya venido. Sí, absolutamente. Ha sido una bendición del cielo que haya venido. Extraordinaria, dijo. El humor gallego es está muy bien, un profesional. pero rompa usted los pactos con el PSOE, sobre todo cuando votan lo mismo en Europa. No diga no me gustaría que el PSOE me obligue a pactar con Vox, como diciendo, si el PSOE se porta bien, yo puedo llegar a acuerdos con el PSOE antes que con Vox. Esa tibieza de Feijóo, ese decir es que todo es corrupción, pero luego a ver si llegamos a algún acuerdo para seguir manteniendo vivo el bipartidismo, es lo que yo creo que a mucha gente le echa para atrás, más allá de que aquí estuviera acertado. Bueno, que Jardín nos da flores nuevas, porque llueve esto... Manuel, bueno, vamos a estar entretenidos, ¿no? Ahora viene un tiempo se cierra el Congreso y ahora viene un tiempo de espera. Y supongo que habrás visto en internet eso del calendario de Adviento, que señala en trocitos de chocolate a la próxima figura del PSOE que va a caer en el Me Too, en lo de los... Vamos a ver todo lo que pasa. Hombre, es muy importante también el resultado electoral ahora en Extremadura, ¿no? Vamos a ver, porque eso es una prueba importante. Sí. Bueno, ya sabes que el del PSOE no puede ser bueno, eso ya lo sabemos. Lo ha impuesto él, es que Gallardo. Lo ha impuesto el líder absoluto, el líder único y absoluto ha dicho y ya está. Bueno, no tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a mis invitados su presencia y sus opiniones en el programa y a ustedes su paciencia e interés, pero para ustedes sí hay premio porque viene el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Zapatero está en la picota. Está en la picota porque se ha descubierto que un alto cargo de la compañía Plus Ultra, compañía de aviación Plus Ultra, pudiera actuar como testaferro de negocios del expresidente español en Venezuela. Y según publica hoy el diario ABC, la Unidad Central Operativa, la UCO, tiene mensajes que podrían probar la intervención del expresidente socialista en las ayudas públicas que recibió Plus Ultra en España. José Luis Ábalos y Koldo García tienen especial interés en poder recuperar ya sus dispositivos móviles porque afirman que tienen pruebas sobre la insistencia de Rodríguez Zapatero en las ayudas en favor de la compañía Plus Ultra. Yo ya han hablado con varios periodistas, personas de ese círculo de José Luis Rodríguez Zapatero, que niegan que él tenga algo que ver con ese rescate de Plus Ultra. Es más, aseguran que es hasta calumnioso aseverar que Rodríguez Zapatero le dio el chivatazo al empresario del que estamos hablando, a Julio Martínez, de que le estaban investigando. Asegura que son amigos, que quedan habitualmente a correr y que al propio Zapatero le sorprendió, le pilló desprevenido la detención de Julio Martínez. De toda la corrupción que en estos momentos asedia al Partido Socialista, el Partido Popular ahora pone el foco en el expresidente Zapatero y le exige a Pedro Sánchez explicaciones. La UDEF sitúa a Julio Martínez, uno de los empresarios vinculados a Plus Ultra, como presunto testaferro de Zapatero en Venezuela. La relación de ambos comenzó justo cuando el expresidente dejó la Moncloa. Desde entonces, el contacto de ambos se estrechó con viajes frecuentes a Venezuela. Unos viajes en los que, según los agentes, se cerraban negocios impulsados por los contactos políticos del expresidente, especialmente con el régimen chavista. Plus Ultra fue rescatada en 2021 con 53 millones de euros de dinero público español. La UDEF sospecha que parte de ese dinero no fue a salvar la compañía, sino a devolver préstamos a sociedades extranjeras situadas en Suiza, Francia y Panamá. Sociedades vinculadas, según los investigadores, a una red internacional de blanqueo de capitales.
La UDEF además ha detectado transferencias de Plus Ultra a Julio Martínez, pagos que no encajan, ya que según los agentes no responden a servicios reales prestados a la aerolínea. Fue Zapatero quien medió a espaldas de Ábalos para rescatar Plus Ultra. La aerolínea apenas operaba el 0,03 de los vuelos en España. Tenía 4 aviones y solo uno operativo. Arrastraba pérdidas y ocupaba el puesto 166 del sector. Aún así, fue considerada estratégica. La UCO, precisamente, tiene en sus manos mensajes que podrían probar dicha intervención del expresidente socialista. De hecho, se ha hecho pública una captura de pantalla de una conversación entre Ábalos y Koldo en septiembre de 2020. Está Zapatero reunido ahora mismo con el ministro de Inclusión y Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo. Para que lo sepas. Me ha dicho Bartolomé que estaría esta mañana. En la conversación se hace referencia a Bartolomé Lora, el ex vicepresidente de la SEPI que en aquel momento cubría la vacante en presidencia tras la marcha de Vicente Fernández. Julio Martínez Martínez era hasta la semana pasada un personaje totalmente desconocido. El empresario de 58 años mantiene desde hace años una estrecha relación con José Luis Rodríguez Zapatero y, aunque no figura en la plantilla de Plus Ultra, ha realizado distintas gestiones para la aerolínea. El resto de sus negocios están precisamente muy ligados a la compañía. Tras su rescate, activó 8 sociedades, aquí las ven, en su mayoría sin actividad y con objetos sociales de todo tipo. Una de ellas figura precisamente como cliente de la agencia de comunicación de las hijas de Zapatero, de Laura y Alba Rodríguez Espinosa. Ellas, por cierto, borraron parte del rastro digital de esta empresa tras la detención del empresario la semana pasada. Además, Martínez se convirtió con esta empresa, que van a ver, en broker aéreo durante la pandemia. La compañía está domiciliada en un pueblo de Almería donde Zapatero tiene su casa de veraneo. Y han sido los mensajes en el móvil de Anchón Alonso, el de Servinavar, los que han aportado más datos, han clarificado las investigaciones en torno a la trama de Leire Díaz, porque según dice el instructor de esa trama, arrojan potentes indicios de criminalidad. Esa trama, compuesta por el propio Anchón Alonso, Leire Díaz y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, pues está en sospecha porque parece que contribuyeron felizmente a que la SEPI firmara contratos por un valor total de 133 millones de euros, a la vez que han servido para que se enriquecieran tanto Vicente Fernández como Leire Díaz. Eso en función a los datos que se conocen hasta ahora sobre esta investigación. El móvil de Anchón Alonso, el dueño y socio de Cerdán en Servinavar, hizo que estallara la investigación express contra la fontanera del PSOE, Leire Díaz. Según un nuevo auto al que ha tenido acceso el Confidencial, la información encontrada en el teléfono de Anchón Alonso y los documentos de su despacho ayudaron a impulsar la investigación y muestran pruebas claras de posible delito. De hecho, el juez Antonio Piña destaca la extrema gravedad de las conductas y señala que hay numerosos indicios de delito. Recordemos que la semana pasada fueron arrestados por contratos públicos bajo sospecha Leire Díaz, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández y Anchón Alonso. Según aseguran fuentes cercanas al caso, fue este último, el socio de Santos Cerdán, quien acabó por desterrar las actividades de una organización criminal que se nutría de sus contactos en empresas públicas bajo el gobierno de Pedro Sánchez. Actuaban de forma coordinada para obtener el máximo beneficio económico, a través del cobro de comisiones que alcanzan los 800.000 euros. En el auto, el magistrado explica por qué decidió dejar en libertad a los investigados. Pese a la ingente cantidad de pruebas, considera que no es necesario mantenerlos presos mientras continúa la investigación y que no existen indicios de destrucción de pruebas. El juez detalla además los delitos que se les atribuyen: prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. Y destaca que todo esto ocurrió cuando ocupaban cargos públicos. El caso está ahora en manos del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Citará en las próximas semanas a la decena de investigados, la mayoría funcionarios implicados en el caso. Y el Partido Socialista ha entregado a la Audiencia Nacional toda la documentación relativa a los pagos en metálico que hicieron a sus trabajadores en los últimos 7 años. Se trata de los pagos relativos
a todos los trabajadores. Esto incluye a los altos cargos, como también al resto de empleados y a los voluntarios. Ahora el juez tiene que decidir si mantiene secreta esta parte de la investigación. Desde el Partido Socialista aseguran que no hacerlo vulneraría los derechos de terceras personas que nada tienen que ver con Ábalos, con Koldo o con Cerdán. El jardín de corrupción en torno a Pedro Sánchez y al PSOE sigue dando nuevos brotes, nuevas plantas. El primero es el más confirmado: comisiones por contratos y ayudas de la SEPI que se repartían Leire Díaz, el presidente entonces de la SEPI, Vicente Fernández, y Anchón Alonso, el de Servinavar. La gran novedad es que cuando los medios policiales seguían a Vicente Fernández, que había quedado con Leire Díaz en un centro comercial madrileño, este se dio cuenta y, bueno, pues visto que había sido descubierto y ante el temor de que pudiera destruir pruebas, pues todo eso precipitó, aceleró la detención de ambos. Luego resulta que el móvil de Anchón Alonso es el que ha facilitado más los pasos de esta investigación porque, según dice el instructor, aporta potentes indicios de criminalidad. Y luego viene el segundo brote del jardín prohibido de Sánchez. Ahora lo aporta José Luis Rodríguez Zapatero, que, como suele ser habitual, lo niega todo. Esto también le pasaba a Ábalos y a Koldo y a Cerdán. Según parece, fue demasiado activo en que el Gobierno concediera a través de la SEPI 53 millones de ayudas públicas a Plus Ultra. Y lo hizo precisamente a espaldas de José Luis Ábalos. La novedad es que un alto cargo de Plus Ultra era, según parece, testaferro de inversiones que Zapatero tiene en Venezuela. Y así las cosas, pues ese es un indicio que la justicia no va a poder eludir. Así que en el jardín de Sánchez crece la hidra de la corrupción, mientras que el PSOE pues está temeroso de lo que pase en la Audiencia Nacional por los pagos en metálico que se hicieron en los sobrecitos a sus empleados, incluso a los que pasaban por allí y colaboraron en alguna campaña electoral con ellos. La lista por ahora es secreta. Ni siquiera las partes personadas van a tener acceso a esa información, pero eso va a tardar poco en conocerse. Y la ministra Pilar Alegría se ha despedido hoy de la portavocía del Gobierno, ya que encara una nueva etapa en Aragón, donde ya saben que se han convocado elecciones y ella será la candidata del Partido Socialista. Sobre su sustituto, la única información que tenemos los periodistas es que será mujer, así lo adelantó ayer Pedro Sánchez, pero no tenemos más datos, no sabemos quién será esa mujer que se pondrá al frente de la portavocía del Ejecutivo. En Moncloa, un día más descartan esa remodelación del Gobierno que exige Sumar, pero por primera vez se abren a una reunión, algo que hoy ha exigido su socio para redefinir la acción de Gobierno tras los últimos escándalos de corrupción y de acoso sexual. Lo cierto es que el entusiasmo, van a escuchar a Pilar Alegría, por parte del Partido Socialista, de esa parte del Gobierno, es el justo. Desde luego nosotros hablamos y dialogamos con todas las fuerzas parlamentarias, lo venimos haciendo desde el inicio de la anterior legislatura y, por supuesto, también en esta, pero especialmente, como no puede ser de otra forma, fundamentalmente con nuestros socios de Gobierno. Y, bueno, decía de una reunión, por supuesto, nosotros es que casi me atrevería a decirle que es que las reuniones con Sumar son a diario. El coronel Pedro Merino Castro va a ser el nuevo jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, una unidad que se ha convertido en estrictamente imprescindible a la hora de desenmascarar las tramas de corrupción que azotan al gobierno Sánchez y al partido de Sánchez. El coronel Pedro Merino estuvo destinado en el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción, uno de los más importantes y mediáticos de la unidad. Ese departamento investiga las tramas que, por ejemplo, afectan al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. El coronel Pedro Merino hasta ahora era comandante de la Guardia Civil en Salamanca. Y nuevo caso de acoso, esta vez laboral, en el Partido Socialista Gallego. Una mujer ha denunciado al alcalde de una localidad de Orense, de Bardabás, por hacerle, dice, la vida imposible después de que ella denunciase a otro concejal, en este caso sí, por acoso sexual. Esta nueva denuncia aflora apenas 24 horas después de que Sánchez sacase pecho ayer públicamente de su canal antiacoso y de su contundencia con estos casos.
Suma y sigue. Los escándalos por acoso sexual dentro del PSOE no cesan. Esta vez en Orense. Una militante ha denunciado por el canal interno del partido al alcalde de Barbadás, José Carlos Valcárcel. 24 horas después de que el presidente y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, minimizase este huracán de denuncias, sacara pecho de su canal antiacoso y deslegitimase la versión de las víctimas de su partido al hablar de presuntos o supuestos acosos. Los casos de presunta o supuesto acoso laboral o acoso sexual. La mujer denunciante dice haber sido víctima de acoso laboral como represalia por haber denunciado acoso sexual por parte de un concejal hace meses. El líder del PSOE gallego, José Ramón Gómez Besteiro, ha avanzado que el partido ha exigido a Valcárcel su dimisión. O partido pediralle que deixe os seus cargos, tanto institucionais como orgánicos. El PSOE acumula ya 7 denuncias dentro de sus filas, solo en lo que va de mes. Paco Salazar, Antonio Navarro, de Torremolinos, José Tomé, expresidente de la Diputación de Lugo, Javier Izquierdo, de la Ejecutiva Federal, Francisco Luis Fernández, exalcalde de Belalcázar, Córdoba, Toni González, exalcalde de Almusafes, Valencia, y ahora José Carlos Valcárcel, alcalde de Barbadás. Y en la página de Economía, Hacienda ha echado un paso atrás en ese plan suyo de controlar los pagos que se hacen mediante Bizum. Finalmente, la agencia tributaria ha renunciado al control de Bizum entre particulares. Sí va a controlar los pagos por Bizum de autónomos y de pymes, pero no lo mismo con los de particulares. Aunque en la primera versión, la que les comentábamos precisamente ayer aquí, estaban incluidos todos los particulares, siendo que esta medida va a comenzar el 1 de enero, levantó enorme polvareda porque muchos se acordaron de pagos que están haciendo a sus hijos y que ahora pues iban a ser pues tal vez inspeccionados por la agencia tributaria. Esto finalmente no va a ser así. Y China impondrá aranceles al cerdo europeo del 19,8%, pero España se salva en buena parte, ya que el jamón ibérico quedará excluido. Se trata de unos gravámenes que son en realidad una represalia por las tasas europeas al coche eléctrico, pero que son, en honor a la verdad, menores de lo esperado, ya que Pekín propuso en un principio tasas de hasta un 62,4%. Esta medida es un resultado de una investigación antidumping lanzada sobre la carne y los subproductos de cerdo europeos. Los gravámenes han sido distintos y varían sobre todo en función al grado de participación de las distintas empresas. Las firmas que cooperaron, entre las que se encuentran, por ejemplo, El Pozo o Campofrío, serán gravadas con un 9,8%, mientras que las que no quisieron colaborar con esas pesquisas de Pekín serán gravadas con una tasa del 19,8%. Las medidas entrarán en vigor este miércoles y se impondrán por un periodo de 5 años. Ya hay una última hora, hablábamos hace un minuto del alcalde de Bardabás en Orense y de cómo pues había sido acusado por abuso laboral de una militante. Pues ha abandonado el partido, continúa con su cargo como alcalde, pero ha abandonado el PSOE. Esta es una singularidad respecto de otros casos que hemos conocido y que han terminado de otra forma. Y volviendo al panorama internacional, el Servicio de Seguridad Nacional de Ucrania ha confirmado que atacó un submarino ruso que estaba atracado en el puerto de Novorossiysk, en el Mar Negro, causándole daños considerables y dejándolo, según ellos, fuera de combate. En un comunicado, el Servicio de Seguridad Nacional de Ucrania afirma que se utilizaron drones submarinos, Subsea Babies, y que fue el primer ataque de este tipo que se conoce después de que arrancaran las hostilidades entre Rusia y Ucrania. El vídeo que están viendo ustedes ha sido facilitado por los servicios de seguridad ucranianos y demuestra que hay una explosión en un submarino o cerca de él. Bueno, y en las últimas horas Donald Trump ha hablado con mucha honestidad sobre la guerra en Ucrania. En primer lugar, ha dejado un titular claro: no habrá paz en Ucrania, no cesará esa invasión rusa, por lo menos hasta después de Navidad. También le preguntaban los periodistas sobre qué incentivos puede tener en estos momentos Kiev para cesar en algunas de sus reclamaciones sobre Ucrania
sobre Rusia y si en esas exigencias, en ese listado, figuraría la cesión de algunos territorios. Donald Trump ha hablado con total honestidad, asegura que Ucrania tiene que asumir ya que ha cedido parte de su territorio. Es que Ucrania ha perdido ya el territorio, si soy honesto. El territorio se ha perdido. Pero estamos trabajando en las garantías de seguridad. Lo estamos haciendo con Europa. Europa tendrá un gran papel en esto. La intención es asegurarnos de que no vuelva a comenzar la guerra. Y de nuevo en nuestro país y en la página de Sociedad tenemos que hablar de los últimos coletazos de la borrasca conocida como Emilia, que se dejaron notar durante la pasada madrugada en toda la Costa del Sol, en la costa de Málaga. Los daños se concentraron y hay quien cree que se produjeron por un tornado en Mijas y su entorno. Allí pasó de todo. Primero que volaron los adornos navideños colgados de las farolas de las calles y también que algunos barcos pues, fueron encontrados en tierra porque ese tornado los movió. Y por supuesto, pues aunque no haya habido ningún tipo de desgracias personales, ese es el gran acontecimiento de estos días. En Mijas, las lluvias intensas fueron acompañadas de tormentas que dejaron más de 40 litros por metro cuadrado en todo el litoral y el valle del Guadalhorce. Y qué decir del viento, que fue muy abundante en todos estos lugares. Bueno, Marina, nuevo éxito de la cirugía de corazón en España. Así es, y gracias al Hospital Gregorio Marañón y a sus médicos. Mariami se ha convertido en la primera bebé de Europa en recibir un trasplante parcial de corazón. Ha sido, como les decimos, en el hospital madrileño. Mariami nació con una cardiopatía grave y le han implantado por primera vez la válvula de otro bebé donante. Este es precisamente el gran éxito. Antes este tipo de operaciones se hacían con válvulas artificiales y claro, esto implicaba que había que revisarlas y cambiarlas cada cierto tiempo. Mariami, y esta es la gran noticia, no tendrá que someterse a más operaciones. Desde aquí, nuestra más sincera enhorabuena a todo el equipo del Gregorio Marañón. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que continúen con la sintonía del Toro Televisión. Y mañana estaremos muy atentos al Senado, a la Cámara Alta, por donde pasará por primera vez desde su salida de Soto del Real Santos Cerdán. Aquí les contaremos todo lo que relate.